¿Cómo están? Pues ni tan poquitos, son varios. Qué bueno verlos aquí. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te agradecemos tu gran amor, agradecemos el corazón, Señor, que tienes hacia nosotros de amor, de cuidado. Gracias por ser nuestro gran pastor. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesús hiciste una obra maravillosa y prometiste que sería Él quien edificaría tu iglesia. Gracias porque no nos has abandonado, porque no nos has dejado y porque todos los que estamos aquí podemos reconocer que has sido fiel y no has permitido, Señor, que nos desviemos de tu palabra. Padre, mi oración el día de hoy es que podamos aprender más acerca de tu corazón de pastor y también aprender más acerca de la labor que has encomendado a los pastores. Señor, que nuestro corazón esté hoy dispuesto, sea entendido, Señor. Queremos atender tu voz y conocer más lo que has dispuesto para que tu iglesia siga siendo santificada, siga siendo lavada por medio de tu palabra. Oramos esto y ponemos este tiempo en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición. Dios sabe que nunca le digo a Lalo de qué voy a hablar, y justo leyó Juan 10 que habla del pastor, el buen pastor, y titulé el día de hoy esta enseñanza: el pastor y el gran pastor. No porque vayamos a hacer una comparativa entre el pastor de la iglesia local y el gran pastor, o el príncipe de los pastores, como le llaman la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13, por favor, para iniciar esta enseñanza. Hebreos 13, a partir del verso 20. Quiero que pongas mucha atención porque era importante, y es muy importante que esta serie de enseñanzas que voy a empezar a dar las tengamos en nuestro corazón, para que entendamos más el rol del pastor y cómo es que Dios ha instituido este ministerio para servir a su iglesia. Si ya están ahí, Hebreos capítulo 13, verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate el título: el gran pastor de las ovejas. ¿A quién le están llamando gran pastor? A Jesucristo. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. En otra traducción, ahí dice el príncipe de los pastores. Príncipe, hablando de principado, hablando del origen, el principio del ministerio pastoral, le podríamos incluso llamar. O sea, el primer gran pastor que ha existido, y el gran pastor es y seguirá siendo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, si se le llama príncipe de los pastores, significa que a través de la obra que Jesús hizo, Él iba a delegar a otros hombres, siervos de Él, la responsabilidad de pastorear también a su iglesia. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ahora, fíjate bien, ¿por qué se le da ese título? Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el objetivo de el ministerio pastoral comprende muchas responsabilidades, pero este versículo podríamos decir que lo resume. El objetivo de nuestro Padre al enviar a Jesucristo como el gran pastor, dice ahí, verso 21, es que nos haga aptos en toda buena obra. Quiere decir que el rol del pastor se tiene que centrar en capacitar a la iglesia
para que todos y cada uno de los miembros, es decir, todas y cada una de las ovejas, se vuelvan personas aptas, personas competentes. Esa es nuestra responsabilidad. Pero esto no lo podríamos hacer, yo no lo podría hacer si no fuera a través y por medio de la obra de Jesucristo, como el gran pastor. Porque puede ser que yo sea el pastor aquí, pero soy su hermano también. Y nuestro gran pastor sigue siendo Jesucristo. ¿Okay? Ahora, si vamos al origen, desde el Antiguo Testamento vamos viendo ya indicios de lo que el ministerio pastoral iba a ser. Y en el Antiguo Testamento no había pastores, sin embargo había líderes del pueblo. El papel del anciano, y ese es el título que se le daba en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, se les llamaban los ancianos del pueblo. Y este término se fue conformando y encuentra su origen en el pueblo de Israel. Y sobre quién recaía este título, eran hombres mayores. Eran hombres mayores, pero además maduros, que lideraban al pueblo por su sabiduría. Escucha esto, número uno, por su sabiduría. Pero número dos, por su conocimiento de la ley. Moisés, cuando va con su suegro Jetro, el suegro le da un consejo y le dice: oye, Moisés, no lleves la carga tú solo. ¿Por qué no asignas hombres, ancianos del pueblo, hombres de respeto, hombres sabios, prudentes, que puedan emitir buenos juicios y que lleven la carga junto contigo? Y desde ahí podemos decir que se va acuñando este término, porque en el Nuevo Testamento también a los pastores se les llama ancianos, y vamos a ir descubriendo por qué. Ahora, en el Nuevo Testamento se emplean varios términos que describen este oficio y este papel de los líderes de la iglesia. Algunos que tú has escuchado es presbítero, que forman parte del presbiterio. Otro es obispo, otro es anciano, y por último pastor. Estos cuatro términos, presbítero, obispo, anciano y pastor, son sinónimos del mismo oficio. Cada vez que tú lo encuentres en la Escritura, se refiere a los pastores, como le vamos a estar llamando en este momento. Ahora, sea cual sea el término que se utilice, los pastores tienen el deber de cuidar a la iglesia velando por sus almas, lo dice la palabra, ¿verdad? Sujétense a sus pastores, porque ellos, ¿qué hacen? Velan por sus almas. También es el edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel a la doctrina de Cristo. Los apóstoles, que fueron los encargados de esparcir el evangelio, hermanos, recuerdan, dice la Biblia en Hechos, que todo el cuerpo de creyentes perseveraban en qué cosa, en la doctrina de los apóstoles. Y un pastor también está llamado a preservar esa doctrina, mantenerse fiel a la doctrina de Cristo, y además protegerlo del error, de que no entren doctrinas equivocadas. Y eso es importante, porque quiere decir que entonces el pastor cubre una función de guarda, como de un velador. No solo está velando por las almas, está velando por la enseñanza y está velando porque no se caiga en el error. ¿Ok? ¿Vamos bien? Aquí tengo mi agüita, gracias. ¿Sí? Disculpen mi ronquera, pero estos días son complicados para mí por mi alergia. ¿Vamos bien? Entonces, si resumimos, responsabilidades de un pastor podríamos resumir 5. De estas 5 se derivan muchas más, pero básicamente las responsabilidades comprenden la guía, número 1, la protección, número 2, la enseñanza, número 3, la disciplina, número 4, y escucha esta, y el gobierno de la iglesia, número 5. Guía, protección, enseñanza, disciplina y gobierno en la iglesia.
Todo esto, ¿de qué se desprende? De que Dios estableció su iglesia y Cristo fue lo que vino a hacer. Él es como que vino a dar la patadita de inicio, vino a inaugurar una nueva era incluso. El nuevo pacto inicia a través de Cristo inaugurando la iglesia. Y eso es importante que tú y yo lo sepamos y lo tengamos claro. Ahora, Jesús establece los parámetros y dice, cualquiera que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Primero, ser su servidor. Es más, de hecho, la motivación no debería ser hacerse grande o enseñorearse sobre. La motivación para ser un pastor, ser un líder en la iglesia, la motivación correcta debería ser servir a los demás, tener una inclinación hacia servir a otros y velar por su bienestar. Por esa razón, los pastores deben ser piadosos. Encontramos escrituras que hablan de esto. Deben ser íntegros en su vida. Incluso deben estar sujetos a un alto estándar de rendición de cuentas. Se tienen que rendir cuentas. ¿Qué es esto de rendir cuentas como pastor? Lo decía Pablo, tenemos que ser cartas abiertas. Nuestra vida tiene que ser una carta abierta, pero manejarnos bajo, escucha esto, la apariencia es lo más peligroso que un líder espiritual, un pastor anciano podría hacer. Es lo más dañino para una iglesia, que el pastor aparente ser algo que no es. Miren, eso no es algo que se finge. La Biblia incluso dice que el pastor, antes de ser pastor, tiene que ser probado en todo y tiene que cubrir ciertos requisitos que son los que vamos a hablar también el día de hoy, para que ustedes conozcan cuál es el perfil y cómo debe ser el corazón y la actitud de un pastor. Así es de que, siendo cartas abiertas, nuestra vida tiene que ser íntegra y los hermanos tienen que conocer también cómo es nuestro modo de vida. Mi pregunta sería para ustedes, hermanos de esta iglesia local Vineyard: ¿cómo conocerán o cómo conocerían mi vida si no pasamos tiempo juntos? ¿Cómo conocerían mi vida si no van a mi casa a cenar? Conchas con nata, ¿verdad? Ya es famosa la frase. ¿Cómo conocerían mi vida si no viajamos juntos, convivimos juntos? Nuestros hijos interactúan con sus hijos. ¿Cómo? Ahora, eso se ha dado, gracias a Dios, no en la medida que quisiéramos más. Abro un pequeño paréntesis porque todavía por ahí nos hemos llegado a encontrar hermanos que dicen: es que no le hablo, Paz, porque está muy ocupado. Y yo les dije: la próxima vez que me vuelvan a decir eso, los voy a exhortar, ¿verdad? No me les voy a ir a las greñas como Nehemías, porque el pastor tiene que ser piadoso, ¿verdad? Tiene que ser amable. Entonces no, yo no los puedo desgreñar. Yo tengo que decirles: oye, no vuelvas a decir eso, mi tiempo es para ti. Haz una cita con Lulú. Y escúchenme, esto lo hice no porque esté muy ocupado. No quiero volver a escuchar que digan: es que está muy ocupado. Lo hice porque yo también necesito aprender orden. Y a veces encimaba citas. Muchos de ustedes les tocó que encimé citas. Entonces también yo tengo que ser ordenado. También yo estoy en un proceso de aprendizaje, también de pastorear. No me refiero a los requisitos, me refiero al proceso natural que el pastor está viviendo también de crecimiento. Porque aquí en los requisitos que vamos a aprender, no ves y no encuentras que el pastor deba ser perfecto y nunca se equivoque. Eso no lo dice. Pero hay áreas en donde sí tiene que ser intachable y las vamos a aprender. Pero en otras áreas no, yo estoy en proceso igual que tú. Entonces, no quiero decir: no me sirve, mochito, no, es que el azúcar me empeora. Aguántense mi ronquera, ¿sí me entienden, no? Entonces aguántense. No pasa nada. Entonces, este asunto de pedirles hagan cita con Lulú es una cuestión de orden, pero no porque estemos muy ocupados y nuestra agenda esté apretada. No lo malinterpreten, tal vez no lo aclaramos. No estamos muy ocupados, ustedes son nuestra ocupación y nos ocupamos en ustedes, ¿sale? Y cuando han requerido el tiempo, lo hemos buscado, lo hemos procurado y lo hacemos. Y si ustedes me hablan en calidad de urgente, yo dejo lo que esté haciendo y los voy a ver, ¿sale? Tomen esto como un paréntesis importante para que sepan que nuestra vida está
para servirles. ¿Sale? Entonces, así como debemos ser cartas abiertas y debemos estar dispuestos y disponibles para la iglesia en reciprocidad, pero también en ordenanza, o sea, en obediencia, tiene que honrar y debe honrar a los pastores, respondiendo con buen agrado a su instrucción y a su liderazgo. Esto es importante para ustedes como ovejas. Tiene que haber un agrado en responder a la instrucción que les damos y cómo es que los vamos guiando y cómo es que los cuidamos. También como ya lo hizo nuestro amigo amado Jorge Pérez, vino a predicar acerca de la provisión material. Es responsabilidad de la iglesia proveer materialmente a los pastores, cuanto más si se dedican a la enseñanza y estar velando y orando por la iglesia, ¿sale? De tiempo completo. Sabemos muy bien que así como el Señor Jesús está al lado del Padre, ¿qué está haciendo Él? Lo vimos hace 8 días. Está intercediendo. ¿Por quién? ¿Sabías que el rol del pastor es una extensión del ministerio intercesor de Jesucristo aquí en la tierra? Estamos nosotros aquí en la tierra intercediendo y velando por ustedes. Cristo habita en nosotros también, los pastores. Eso es lo que se pretende. Una de las lecciones que más impactó mi vida cuando nos estuvimos capacitando con este pastor que nos enseñaba, él me dijo algo que a mí me impactó mucho. Yo no lo creía cuando me lo dijo. Me dijo: hijo, te quiero decir algo. A lo largo de tu ministerio pastoral vas a sufrir mucho. Y cuando me lo dijo, yo dije: justo por eso no quería ser pastor. Me decía: pero no tienes que preocuparte tanto por las traiciones y las apuñaladas por la espalda, o que la iglesia hable de ti, te critique a ti y a tu familia. Eso es lo de menos, eso es a lo que te deberías ya acostumbrar. Eso es como lo leve. El problema es que tú te vas a enfrentar a atender, servir, pastorear personas que a lo mejor han sido dañadas o heridas por otros pastores, así me lo dijo, por otros pastores que ni siquiera han nacido de nuevo y se dicen ser pastores. Uno pensaría: ¿cómo es posible que exista la posibilidad de que haya alguien liderando una iglesia sin siquiera ser hijo de Dios, cristiano, nacido de nuevo? Un pastor no hijo de Dios, créanme, los hay. Los hay. Fuera de toda mi conocimiento bíblico, mi enseñanza, esto me impactó, hermanos. Y hoy lo vamos a aprender y vamos a ver un versículo que habla de ellos también. Habla de falsos maestros. Habla de lobos rapaces, vestidos con pieles de ovejas que aparentan ser algo que no son. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores también. Pero ¿sabes qué es lo que nos ha mantenido como un ancla firmes? La promesa del Señor Jesús de que Él edificaría su iglesia, porque esta obra depende de Él, no de mí. Él es el gran pastor, y por eso titulé esta prédica: El pastor y el gran pastor, de donde se desprende el llamado. Entonces, así como Cristo está intercediendo por ti y por mí, Él me ha encomendado y me ha asignado a mí y a otros pastores que en un futuro vengan a estar velando e intercediendo por ustedes. ¿Qué crees que hacemos cada vez que vienen con una problemática a mi esposa y a mí? ¿Los criticamos por pecadores? No. Oramos por ustedes, intercedemos por ustedes delante del Padre. Tenemos que ser pacientes con ustedes delante. No los podemos llevar al sacrificio, al matadero, ¿verdad? Señor, te lo mando de una vez, antes de que pase más. No.
Nosotros tenemos que ser pacientes y entender el corazón con el que Jesús nos trató a nosotros y asimismo tratarlos a ustedes, ser pacientes con eso. Pero a Jesús le plació también, y esto es lo que a mí me encanta, que esto es lo que debemos comprender, que Él es el más interesado en que su iglesia esté bien, y a Él entonces le plació que para que su iglesia esté bien, le plació asignar un orden eclesiástico, es decir, asignar pastores al cuidado de su iglesia. Jesucristo mismo lo estableció así. Ese es su deseo. No es algo por capricho. No nos autonombramos pastores. En la historia de esta iglesia local, le agradezco tanto al Señor que haya sido la autoridad espiritual de mi abuelo quien impuso manos por nosotros, los que conocen la historia de esta iglesia. No estaba planeado así, los que conocen la historia de esta iglesia, pero gracias a Dios que movió el corazón de mi abuelo, un ministro respetado y avalado, fue quien nos dio la patadita como debe ser, impuso manos sobre nosotros y nos estableció como pastores. No es que alguien se autoimponga, y lo agradezco tanto porque fue su misericordia. Yo no hubiera querido haber recibido esa imposición de manos de parte de las otras personas que supuestamente estaban colaborando o pastoreando al lado de nosotros. Gracias a Dios por su fidelidad, ¿no? Y si no conocen la historia de la iglesia Vineyard, ya saben la fórmula, conchas con nata. Se las cuento con mucho gusto. Entonces, el Señor Jesús establece un orden eclesiástico, que ese es un gobierno, para que por medio de los apóstoles primero, los 12 que existieron, los profetas de esa época, establecieran la doctrina, los evangelistas llevaran esa doctrina y predicaran el evangelio, y establecieran pastores y maestros en cada iglesia local. Así es como se diseñó el orden eclesiástico. Así es de que esto es lo increíble, que en la entrega de Cristo, cuando Cristo se entrega por su iglesia, dice Efesios capítulo 5, ¿para qué se entregó? Para amarla, santificarla, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. En esta entrega de amar, santificar, purificar y presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, en esta obra de Cristo está implicado, ¿qué crees? La obra de los pastores. Es decir, que es por medio de los pastores que el Señor puede amar, puede santificar, puede purificar por su palabra a su iglesia, para que un día se la pueda presentar a sí mismo. Cristo nos usa a nosotros, no somos mediadores, que quede claro. El sacrificio no lo hicimos nosotros, pero en el orden eclesiástico el Señor Jesús prometió que Él edificaría, y esa promesa lleva incluido pastores, maestros, evangelistas que lo iban a hacer. Marcos 6. Desde entonces, ahí vamos a leerlo, el Señor Jesús muestra su preocupación por las personas que le iban a seguir. No fue un plan que se le ocurrió cuando Él vino aquí a la tierra. Es un plan que ya estaba diseñado, prediseñado, predestinado. El plan estaba. Marcos 6, fíjate qué hermoso pasaje. Dice entonces, verso 30, Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y fueron solos en una barca a un lugar desierto. El Señor Jesús ya estaba entrenando a los discípulos.
Y el entrenamiento ya estaba afectando tanto sus horarios que no tenían ni tiempo para comer. Yo le quiero preguntar a mi familia, ¿les suena familiar? A veces no nos da tiempo ni de comer. Y a veces no comemos por irlos a atender a ustedes. Es verdad. Porque el ministerio tiene una alta demanda. Porque el ministerio demanda tiempo. Porque aprendemos a veces a poner las prioridades de comer y satisfacer nuestra carne. Lo hacemos a un lado y por encima ponemos sus necesidades emocionales y espirituales para correr y atenderles. Sí pasa, y aquí está. A Jesús y a sus discípulos mismos les pasó. ¿Cuál fue la recomendación de Jesús? Apártense, váyanse a casa del suegro a descansar a Cuernavaca. Y sí lo hacemos, pero a veces estando allá nos llaman y estando allá contestamos. Y a veces he tenido que regresar desde allá a atender cosas. Es importante esto, que lo sepamos, cuál es la labor y a qué le tira a alguien que aspira a ser pastor. La abnegación y la renuncia del tiempo, incluso para comer. Pero a pesar de eso, de que el mismo Señor Jesús les dijo, vénganse, vámonos a descansar. Fíjate qué sucede en la historia, verso 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y fueron muchos allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Fíjate la escena. Ya los discípulos dicen, el Señor nos llevaba a un paseo para descansar. Nos alcanzan los necesitados y nos pone a trabajar. Pues ya, como que ya que le ahuequen, pues porque ya queremos descansar, ¿verdad? Y lo lógico era que Jesús dijera, sí, ya mándelos a casa, porque además veníamos a descansar. ¿Qué les contesta Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. O sea, encima de todo lo que les sirvieron en su descanso, Jesús les dice, denles de comer. ¿Sabes? Estudiando, tú puedes saber que Jesús tenía un ministerio también financiero. Había muchas mujeres, en especial mujeres piadosas, que respaldaban el ministerio de Jesús económicamente. El administrador o el tesorero, ¿quién creen que eran? Judas. Él era el tesorero. Y sí tenían dinero, porque se daban ofrendas para Jesús. Yo creo que Judas volteó a ver el saquito. Yo creo que los discípulos fueron, Judas, ¿cuánto hay? Porque dice que ahí la multitud eran como 5,000. Imagínate comprarle una torta a 5,000 personas. Digo, a mí me ha tocado disparar comidas, cenas, pero no a 5,000. No hay bolsillo que alcance para dispararle el restaurante a 5,000. Y además Jesús no dijo, yo les voy a disparar. Dijo, ustedes dispárenles porque yo soy siempre el que pone, ¿verdad? Les aventó la responsabilidad. ¿Qué estaba implicando el Señor Jesús ahí? Aún tu dinero lo vas a tener que invertir en las ovejas. Y esa es la responsabilidad que el pastor, los líderes de la iglesia tienen. Incluso te voy a decir algo, los servidores también. ¿Saben cuántos hermanos de los que aquí les sirven a ustedes, desde los que ponen sillas, la alabanza, los cables, todo, han puesto de su dinero, han puesto de su talento y no cobran un solo peso? Ponen de su esfuerzo y su tiempo y su dinero para servir, incluido el ministerio de maestros, el ministerio pastoral. Los maestros de niños que ahorita están perdiendo la bendición de recibir alimento, están dando clases. Todo eso se cobra. Cuando tu niño tiene
déficit en lo académico, le pagas regularización. ¿Acaso no sería digno remunerar a nuestros maestros? Claro que sí, también. Pero debemos estar dispuestos a no hacerlo por ganancia. Lo vamos a aprender también ahorita más adelantito. Dice, tuvo compasión de ellas, les enseñó y le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean cuánto tienen. Y al saberlo le dijeron, 5 panes y 2 peces. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos de la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Verso 42, mira el milagro. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos, ¿cuánto? 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. La mayoría de los pastores que predican este pasaje dicen que las 12 cestas llenas que sobraron era para que cada discípulo cargara las supuestas sobras y dijera, mira cómo el Señor es poderoso y lo puede hacer. ¿Sabes? Creo que es correcto, sí, tiene que ver con la fe del discípulo, tiene que ver con la fe del ministro, del líder o del pastor que se va a dedicar a tiempo completo. Pero sobraron 12 canastas llenas para que ellos supieran también que nunca les iba a faltar la provisión. Porque servirle al Señor de señores es el mejor trabajo del mundo y tiene la mejor paga. Y nunca nos va a dejar desamparados. Entonces no es porque no tengamos poca fe, porque entendemos que la fe proviene de Dios, no es un mérito nuestro, sino es para que entendamos que cuando le servimos a Dios y damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas, Él nos va a remunerar de sobra. Se los puedo decir yo, mi esposa, mis hijos, el Señor nos ha guardado y nos ha sostenido y de sobra. Y por eso le doy gracias, porque Él ha sido fiel. Si en tu corazón está el deseo de servirle, te va a dar de sobra, no lo dudes ni un momento. Vale la pena servirle en cualquier área que Él te pida servirle. Este pasaje fue una lección para los 12 apóstoles, porque ellos en un futuro iban a trabajar para Él, y ellos en un futuro iban a dejar todo por Él. ¿Qué quería Jesús dejar marcado en sus corazones? Yo voy a estar con ustedes. Él les dijo, les voy a dejar otro consolador, ¿se acuerdan? Paracletos, que va a estar con ustedes. Es el mismo que yo, soy yo mismo, mi espíritu va a estar en ti, no te va a dejar. Y así como has servido conmigo al lado, hombre a hombre, aunque yo no esté físicamente o presencialmente, mi espíritu va a estar conmigo. Y así contigo, y así como yo te sustenté, mi espíritu te va a sustentar. Y por eso los discípulos dieron su vida, aunque Jesús se fue al cielo, porque Jesús seguía intercediendo y dotó de su Espíritu Santo para que no se sintieran solos. Tú y yo no estamos solos. Es lo más hermoso que podemos tener y entender. Y por eso trabajamos. Estos hombres, estos 12, a su vez iban a tener la responsabilidad también de pastorear, discipular, entrenar e incluso establecer otros pastores. Entonces, ¿cómo les iban ellos a enseñar a un pastor? Imagínate un Pedro, imagínate un Jacobo, imagínate un Tomás diciéndole a otro, oye, mira, ven, yo estuve con Jesús y Él nunca nos dejó. Y si tú le sirves, Él nunca te va a dejar. Él te va a dar todo lo que necesitas. Deja tu trabajo, ven, sírvele de tiempo completo. ¿Cómo le convencerían? Los discípulos de primera mano lo tomaron. De primera mano recibieron el sustento. Pero qué labor para estos hombres el poder convencer y persuadir a otros, de decirles, mira, Jesús ya no está, pero a mí me sustentó. Y aunque no esté, a ti también te va a sustentar.
Esa es la labor que tenemos. Y mi labor también es entrenar a otros para que el día que yo ya no esté, haya pastores que cuiden de ustedes. Por eso les animo. Dice su palabra, si alguno desea obispado, o sea, pastorear, buena obra desea. ¿Sale? Entonces, probablemente de estas prédicas van a ser el deseo de, o el llamado de pastorear. Así es de que estén alertas, varones. ¿A quién en especial Jesús le transmitió la compasión? ¿Qué tomamos de este pasaje? Que Jesús tuvo compasión de la gente, porque eran como ovejas sin pastor. Y esa compasión sí se la transmitió a los 12, pero en especial a uno de los 12, al apóstol Pedro. Quiero que veamos cómo Jesús le transmite la compasión a Pedro. Pedro le había dicho a Jesús: yo no te dejaré, Jesús. Yo daría mi vida por ti, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y a la primera prueba, ¿qué le pasa a Pedro? Lo niega. ¿Cuántas veces? 3. Y ese es el pasaje que vamos a ver, Juan 21. Quiero que veas cómo Jesús le transmite la compasión a Pedro. Este pasaje, hermanos, no solo es un pasaje de restauración. Muchos dicen que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque Pedro le negó 3 veces. Unos creen que solo es una historia de restauración, pero no es así. Fíjate, Juan 21, verso 15. El título dice: apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, esto es después de que Jesús muere, resucita y se le aparece a sus discípulos. Es Jesús resucitado apareciéndole a sus discípulos. Y en una de esas apariciones se pone a comer con ellos, y Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? Imagínate ahí que están los otros discípulos, los otros apóstoles, o sea, los más cercanos a Jesús, y que te pregunten: ¿tú me amas más que todos ellos? ¿Qué crees que le taladró en su mente a Pedro? Chin, ya me va a reclamar que lo negué 3 veces. Esa no era la intención de Jesús. Cuando tú y yo le negamos, cuando tú y yo fallamos, su intención no es hacernos sentir mal. Su intención no es avergonzarnos, porque Él murió en la cruz para Él sentir la vergüenza que tú y yo íbamos a sentir al pecar y al fallar. Él no es así. Él no es así. Lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, quiero que pongas tus ojos en algo mucho mayor. Quiero que entiendas qué es lo que vibra en mi corazón. La pregunta de Jesús no tenía que ver con hacerlo sentir una porquería por negarlo. Era transmitirle lo que vibraba, lo que le hacía latir el corazón a Jesús. Ese pasaje que tanto hemos mencionado: el gozo puesto delante de Él por el cual sufrió la cruz. El gozo de Jesús, la pasión de Jesús, el amor de Jesús, la ternura, la misericordia, toda la bondad de Cristo latiendo en su corazón, la quería depositar en Pedro. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esta es la respuesta: si me amas, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea, no solo apacienta, pastorea, escucha, mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mira aquí, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira, esto marcó el corazón del apóstol Pedro tanto, tan profundamente, que él después puede escribir este pasaje tan hermoso. Lo tomó tan en serio Pedro, que años después de servirle al Señor como apóstol y como pastor, Pedro escribe esto. Vamos a 1 de Pedro 5, para que veas el impacto de las palabras de Jesús en Pedro, cuando le dice, quiero que seas pastor, quiero que cuides mis ovejas, quiero que cuides mi rebaño. Fíjate a qué profundidad llegó. Este pasaje es maravilloso, porque puedo ver aquí en 1 de Pedro 5, puedo ver cómo la misión de Jesús de sembrar en Pedro la semilla del pastorado surtió efecto. Mira cómo lo redacta el apóstol Pedro. 1 de Pedro 5, 1. ¿Qué dice el título? Apacentad la grey de Dios. Fíjate que aquí Pedro no dice apacentando mis ovejas, ¿verdad? Y esa es otra lección, hermanos. Ustedes no me pertenecen. Ustedes no son míos. Porque yo no pagué en la cruz, yo no derramé mi sangre. Jesús derramó su sangre y Él pagó la redención por ustedes. Y Pedro entendió esto, la compasión de Jesús, haber dado su vida para comprar un pueblo. Por eso en otro pasaje él dice, somos pueblo adquirido, nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio, linaje escogido. Dice verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esas palabras son de mucho peso. Número 1, el pastor no debe estar sobre las ovejas, ni debajo de las ovejas. El pastor está entre, a la par, sirviéndoles, ¿ok? Ruego a los ancianos, o sea, a los pastores que están entre vosotros. ¿Y qué dice después Pedro? Dice ahí, yo, superapóstol que les da cobertura sobre ellos, que les doy órdenes y me obedecen. No, él era apóstol y era de los más cercanos. Él pudo haber dicho, y yo el apóstol que les está dando, ¿verdad? Acá él. No, dice, yo pastor también con ellos. Y testigo, escucha, de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él no está diciendo, por mí va a venir Cristo antes que por ustedes. No dice eso. No está diciendo, a mí me va a dar un trato especial. No está diciendo, a mí me va a dar una morada, una mansión más grande que la suya en el cielo. No. Él se está poniendo al mismo nivel que cualquier creyente y dice, yo también soy participante de la gloria. Yo también tengo que esperar a que se revele y se manifieste Cristo. Yo no tengo algo extraordinario por encima de ustedes. Y entonces por eso viene la petición. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre, vuelve a decir, entre ustedes. Mira cómo debe ser, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Eso significa no por beneficio personal, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no si diezman o no diezman, ¿verdad? No dice allí, no importa. Qué terrible es, pues si no diezman, no oro por ustedes, O sea, ¿cómo crees? Imagínate que vendiéramos el boleto de entrada aquí. No, sería terrible, nadie vendría. De por sí no les gustan las pedradas, ¿verdad? El evangelio duro. Ahora si cobramos menos. Pero bueno, dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, o sea, no con autoridad opresiva, no teniendo señorío
sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí viene este pasaje que me encanta, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Fíjate este pasaje: jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Ahora uno pensaría, bueno, pues es que los jóvenes son más desobedientes, ¿verdad? Los jóvenes son como más rebeldes, el adolescente como que no se deja tanto pastorear. Pero no se refiere solo a eso. Después dice: y todos, o sea, no solo los jóvenes, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, no bajo la poderosa mano del pastor. Ojo, no es así, es bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea que en todo el mundo pasa lo mismo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje no solo establece las pautas para el pastor, cómo debe ser la conducción del pastor, la actitud del pastor al servir a la iglesia. También habla acerca de los parámetros bajo los cuales la iglesia y las ovejas deben regirse con respecto al pastor. No es casualidad que aquí se mencione al diablo. No es una casualidad que aquí se hable del león rugiente, que el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo no sé si alguna vez habías analizado este pasaje, pero aquí describe sobre quiénes o quiénes están más vulnerables para que el diablo los ataque como un león rugiente y se los coma. El pasaje que Lalo leyó junto con Carol hace rato, Juan 10, habla también del ladrón, ¿verdad? Dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La mayoría de las veces pensamos o se cree en este pasaje que se le dice que el ladrón es el diablo. Pero si tú lees el contexto, y cuando está hablando de el buen pastor, se refiere a todo aquello que entra o brinca por el redil, me refiero a las cerca de protección de los borregos, todo lo que brinca por fuera y que no entra por la puerta. No necesariamente solo es el diablo. Imagínate la iglesia como un redil o como una cerca de protección. Y en esa cerca de protección, Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. ¿Tú crees que el diablo se va a atrever a entrar por la puerta? No. Ahora, no solo el diablo, sí está incluido el diablo, pero es más las artimañas del diablo, porque ¿a quién usa el diablo para robarse a las ovejas? ¿A quién usa? Falsos maestros. Entonces, en realidad, en esa parábola del redil, se está refiriendo a toda falsa enseñanza que se brinca a Cristo. Toda esa filosofía y doctrina o enseñanza que no tiene a Cristo en el centro. Si alguna enseñanza no entra por la puerta y no se presenta a Cristo, es una filosofía falsa. Esa filosofía, ¿qué va a hacer? Va a robar a esa oveja, se la va a robar, la va a destruir,
la va a matar. No necesariamente es el diablo. Pueden ser falsos maestros, pueden ser falsas doctrinas, puede ser todo lo que este mundo todo lo que el mundo ha generado con etiqueta de cristiano, o sea, todo lo de mundo cristiano, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Música cristiana, programas cristianos, películas cristianas, literatura cristiana, todo aquello cuyo centro no es la puerta, que es Cristo, y debemos tener cuidado con eso. Ahora, vamos ya más al detalle en Primera de Pedro. Ya vimos cómo es la actitud del pastor y la posición del pastor entre las ovejas y cómo lo debe hacer. Pero vamos a ver ahora a quién podría devorar el diablo como león rugiente. Pon ahí énfasis en el versículo número 5. Cuando dice igualmente jóvenes, pero ya aprendimos que no solo los jóvenes, todos deben estar sujetos a los pastores. ¿Quién es vulnerable? El que no se sujeta a los pastores. Número 1, anótalo. Número 2, ¿quién más es vulnerable? Después dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Aquellos que son orgullosos y soberbios son vulnerables a que el diablo venga y los ataque y los devore. Número 3, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquellos que viven con ansiedad. Y tú y yo sabemos perfectamente bien a qué nos lleva la ansiedad, ¿verdad? A trabajar de más, a poner nuestra confianza en las cosas materiales, a poner nuestra confianza en otras personas y andar todo el tiempo estresados, preocupados, con temores. Somos vulnerables a que el enemigo nos devore. Cuidado con eso. Después dice, más abajito, sed sobrios. ¿A qué se refiere? No se refiere literalmente a los que se emborrachan, ¿verdad? No, se refiere también a aquellos que en su mente están tan llenos de tantas cosas del mundo y el mundo les ha afectado tanto que su juicio está nublado y que no son sabios, que no son prudentes. Aquellas personas que toman decisiones necias, no basadas en la palabra, cuyo juicio está nublado, es alguien que no está sobrio, no ve bien, no está lúcido. Esas personas son vulnerables a que el diablo se los devore. No nada más los que no están sobrios, sino también dice, y velad. También sobre quién puede venir el enemigo, sobre los que no están velando. ¿Qué es velar? Ya lo aprendimos, aquellos que están atentos todo el tiempo. Ese versículo que dice, el que crea estar firme, mire, o sea, vele, esté alerta, esté atento que no caiga. Si no estamos en una actitud de estar alertas y velando, podemos ser vulnerables y el diablo nos puede devorar. Cuidado con esto, ¿ok? En varios pasajes vemos también que tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles se dan a la tarea de establecer un cuerpo de pastores, líderes maduros que responsablemente se hagan cargo de la congregación. Su labor apostólica tenía como meta establecer pastores, no otros apóstoles, no otros profetas. La labor de los apóstoles era establecer pastores y maestros. De hecho, esta labor se tiene que hacer en conjunto. Todo pastor tiene que ser maestro, eso es obligatorio. Pero no todo maestro puede o debe ser pastor necesariamente, ¿ok? Sí, el ministerio pastoral forzosamente se tiene que ser maestro, porque nadie puede ser pastor que no enseñe bien la palabra. Sin embargo, puede haber maestros que tienen habilidad para enseñar, pero probablemente no tienen el corazón pastoral, ¿verdad? Probablemente no tienen esa cualidad dada por Dios. Así es de que el que es pastor forzosamente debe ser maestro, pero el que es llamado a ser maestro no necesariamente debe ser pastor. Anótalo solo como referencia.
¿Cómo sabemos que los apóstoles tenían como misión formar pastores y maestros? Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te entrené a ti, tú debes entrenar a otros para que esos sepan enseñar a otros. ¿Sale? La iglesia debe ser un semillero. La iglesia debe ser un centro de entrenamiento para líderes espirituales maduros que sepan enseñar a otros y capacitar a otros para que también sepan ser maestros de la palabra. Todo creyente, hermano, es lo que te quiero decir. Todo creyente debería tener la madurez, el entusiasmo, el deseo de querer aspirar a ser maestro de la palabra. No solo los pastores, todos. ¿Sale? Pero el pastor no tiene opción. Por eso vamos a ver los requisitos, ya para terminar. Vamos a ver los requisitos de los pastores. Primera de Timoteo 3. Fíjate cómo dice Primera de Timoteo 3, requisitos de los obispos o pastores. Verso 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, si alguno desea ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escucha en qué cosas debe ser irreprensible. En lo primero, debe ser irreprensible en que sea marido de una sola mujer. Escúchame acá. Si tú como oveja, varón, mujer, si tú como oveja le eres infiel a tu pareja, se destruye tu familia. Si yo le soy infiel a mi esposa, se destruye la iglesia. Por eso yo debo ser irreprensible en eso, pero eso no te da autorización para que tú seas infiel. ¿Sí está claro esto? Además de que destruyo a mi familia, destruyo la iglesia. Y tú sabes la consecuencia de aquel que atente en contra de la iglesia de Cristo. Es terrible. La consecuencia es más grave. Por eso la responsabilidad que yo tengo de ser irreprensible y ser marido de una sola mujer es enorme. Número 2, debe ser sobrio. ¿Qué significa? Debe tener control propio. Si tú no tienes control propio y no eres sobrio, pues afectarás a una o dos personas. Si yo no soy sobrio, mi testimonio se mancha delante de toda la iglesia. La responsabilidad es muy grande, así quiero que lo veas. Después dice prudente. ¿Qué es prudente? O sea, que vive sabiamente, que las decisiones que toma son basadas en la palabra de Dios. Si tú, varón, no eres prudente, vas a arrastrar a toda tu familia. Si yo no soy prudente, voy a arrastrar a toda la iglesia. Las consecuencias son muy grandes. Decoroso, o sea, de buena reputación. Luego, hospedador, eso quiere decir que los reciba de buena gana en mi casa. ¿Cuántos ya fueron? ¿Cuántos faltan? Si faltan de ir a la salida, agéndenlo porque los vamos a recibir en casa con mucho gusto. Creo que la mayoría ya fue a casa, ¿verdad? Y de buena gana, hospedador. Apto para enseñar. Mira, si tú no eres apto para enseñar, bueno, pues dices, no pasa de la familia, pero aquí podríamos arrastrar familias enteras al error. Qué difícil y qué preocupante el que no se cumplan estos requisitos, ¿verdad? Verso 3 dice, no dado al vino. ¿Qué significa eso? Que no se emborrache. Mira, si tú te emborrachas, pues vas a vivir la vergüenza de quien te vio. Si yo me emborracho y se entera la iglesia, ya no va a querer venir a esta iglesia. Así de sencillo. No pendenciero, o sea que no busca pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible. ¿Qué quiere decir apacible? Que no es violento, no avaro, que no persiga o ame el dinero. Verso 4, pon atención, que gobierne, o sea, que dirija bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto? Que lo respeten y que lo obedezcan, o sea, honra y obediencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Honra y obediencia. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es importante y esto lo vamos a hablar en las siguientes prédicas, porque hoy voy a hablar del rol del pastor, la siguiente semana voy a hablar de la esposa del pastor, después de los hijos del pastor. ¿Sale? Es importante que lo sepan. Sigo, no me voy a detener porque si no, no acabo. Dice, no un neófito. Neófito significa no un nuevo creyente, alguien que tiene poco en ser cristiano. ¿Por qué? Porque dice, se puede envanecer, no sea que envaneciéndose, o sea que se vuelve orgulloso, caiga en la condenación del diablo, o sea que el diablo lo haga tropezar. No debe ser alguien nuevo en Cristo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? La gente que no es de la iglesia, escucha, la gente que no es de la iglesia y que debe hablar bien de él también. El pastor debe dar testimonio afuera, no solo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito, o sea, no sea deshonrado y tampoco caiga en lazo del diablo, o sea, en trampa. ¿Cuál es la trampa del diablo? Pues vivir de apariencias, ¿verdad? Que aquí yo les hablo bonito y allá afuera ando de y no sé qué, ¿verdad? El famoso Dios te bendiga, amén. No, nada de eso. Y luego fíjate, no es parte del tema, pero lo voy a leer para que comprendas cómo es un todo. Después vienen los requisitos de los diáconos. ¿Sí sabes quiénes son los diáconos? Podríamos decir que son todos los demás que nos ayudan a servir. Una Miss Pris, ¿no? Bueno, aquí no es Miss, nuestra hermana Pris, Orlando, los chicos de la alabanza, Milton, mis hijos, Liz y Moy, los Vanegas, los que oficialmente tienen un cargo y que ayudan a hacer cosas. Ellos son diáconos, ¿no? Ya lo haremos más adelante, más oficial, con toda la reestructura que viene. Pero quiero que veas los requisitos para ellos. Dice, asimismo, ellos deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, no dados a mucho vino, o sea, tampoco emborracharse, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, se refiere a mujeres en puestos de liderazgo, excepto predicar, enseñar y ser pastores. ¿Está claro eso? Eso no es bíblico. Ese rol de ser pastor, enseñar y predicar la palabra está dedicado solo al varón. Esto es bíblico y lo iremos aprendiendo. Las mujeres lo pueden hacer, ¿en dónde? En un contexto en ministerio de niños, sí, pero bajo autoridad. Lo pueden hacer en un contexto de grupo de mujeres también. Las mujeres le pueden enseñar a otras mujeres, ¿sale? Y no por hacerlas menos, ya lo aprendimos. Pero dice, las mujeres, ¿cómo deben ser? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si tú te fijas, son los mismos requisitos para un diácono que para un pastor. Y los requisitos para mí, para los servidores y para ustedes como ovejas son exactamente los mismos. Aunque tú no seas pastor o diácono, tú tienes que ser varón de una sola mujer, no emborracharte, gobernar bien tu casa. No son. La diferencia es que yo no me puedo permitir fallar en esos puntos, porque el daño es terrible. Y eso no quiere decir que tú tengas permitido, ya lo aclaré.
Aún, quiero decirte para acabar, aún y con todos estos requisitos, existe el riesgo de que entren lobos rapaces. Gente en liderazgo, en diaconado o en pastorado que viven esto y les pasa esto. Y lo hemos visto. Por eso en Hechos 20, no lo busques, solo anótalo. Hechos 20 del 28 al 35, ahí dice que el Señor nos puso como obispos, como pastores para apacentar la iglesia. Dice que tenemos que cuidar que no entren lobos rapaces, porque los lobos rapaces no van a perdonar al rebaño, se lo van a comer. Y sabes, esto sucede porque no se le instruye a la iglesia respecto a lo que debe ser un pastor. Pero también, y con esto acabo, ¿sabes por qué pasa? Porque toda la iglesia adopta ideas equivocadas de lo que debe ser un pastor. ¿En base a qué? En base a lo que vio en otras iglesias o en otras congregaciones. Y eso es un problema. Muchos de ustedes que no nacieron en esta iglesia local traen una idea de lo que debe ser un pastor. ¿Quién se los enseñó? La otra iglesia. Vieron cómo se comportaban sus pastores. ¿No? Si sus pastores no dejaban que se acercaran a ellos y traían guaruras, pues adoptaron la idea de que un pastor debería ser así. Si nunca comieron con su pastor, dieron la idea de que ese pastor era inalcanzable. Y pues que así era la onda cristiana. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y esto es terrible porque esas ideas equivocadas, mira, la iglesia se ha creado en la figura del pastor, se ha creado una idea falsa acerca de su persona y de su rol. Hermanos, yo quiero pedirles un favor para terminar. No me idealicen a mí como algo que no soy. No me idealicen como algo que no soy o como algo que yo no les he enseñado. No me idealicen como algo que no debo ser, porque la Biblia no dice. Solo véanme como lo que la Biblia dice que debo ser. No me pidan ser algo que la Biblia no dice que yo debo ser. Por eso existen demandas absurdas o incoherentes hacia el pastor. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando también esa demanda recae sobre mi esposa y sobre mis hijos. De eso lo vamos a ver las siguientes semanas. Incluso no sobre ellos, sobre mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mi mamá. Recae, todas esas demandas absurdas que no son bíblicas recaen sobre toda la familia del pastor. ¿Sabes? Se les pide que ellos sean y hagan cosas absurdas que la Biblia no dice. Porque ellos, al igual que ustedes, son ovejas y ellos están siendo pastoreados, porque el pastor soy yo. La exigencia y la demanda de la palabra recae sobre mí, no sobre mi esposa y mis hijos. Bueno, mi esposa como mujer que está ejerciendo un liderazgo en la iglesia, pero no como pastora. De hecho, les quiero pedir, no le llamen a mi esposa pastora, porque no lo es. No lo es. Cuando tú te encuentras a un bombero en la calle, no le dices, ¿cómo está tu bombera? ¿Verdad? No. Ella ni sabe agarrar la manguera, pobre. Ni cómo usa el hacha. O el que es licenciado, no, su esposa no es licenciada. Y es bíblico, es algo que mi esposa y yo nos hemos esforzado por hacer la distinción. Ella no es pastora, pero es la esposa del pastor. Sí ejerce un liderazgo a manera de diaconisa, es bíblico. Pero no pongamos cargas sobre ellos que no deben llevar. Ellos también tienen derecho a ser guiados, a ser cuidados, ser disciplinados, y están en entrenamiento y también pueden tropezar y equivocarse. ¿Sale? Como lo dice Hebreos 13, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos porque velan por sus almas, porque habemos de dar cuenta por ustedes. Dice, para que sus pastores lo hagan con alegría. Porque cuando las ovejas nos echan cargas, ¿saben? A veces no es un gozo pastorear. A veces no es un gozo. A veces estamos pastoreando con tristeza,
con afán, con ansiedad, y no queremos eso. Por eso no nos echen cargas a mis hijos, a mi esposa y a mi familia, que no. Yo soy el responsable, yo soy el que debo ser irreprensible. La carga, la responsabilidad, nadie la va a sentir más que yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie de ustedes. Y cuando venga primero Dios, otro pastor y otros pastores a pastorear al lado mío, sobre ellos, no sobre nuestras familias. ¿Sale? Vamos a aprender de eso más el próximo domingo. Que Él nos ayude. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu enseñanza. Te bendecimos como nuestro gran pastor. Y Señor, yo en lo personal agradezco por el privilegio inmerecido que tengo de pastorear esta iglesia, Señor. No por algo que yo quise desde un principio. Tú, Señor, desde ese entonces conocías mi corazón, lo mucho que lidié con esta responsabilidad. Señor, gracias porque me llevaste al arrepentimiento, porque me llevaste a reconocer tu señorío, tu soberanía, tu plan, tu llamado para mí. Gracias, Dios. No me arrepiento, Señor. No me arrepiento de haber tomado esa decisión de servirte, porque he tenido el privilegio de conocer a toda esta familia que tú me has dado. Gracias porque antes de ser ovejas son mis hermanos. Gracias porque los puedo mirar hoy, Señor, antes de ser ovejas, como amigos, como miembros de la misma familia. Gracias porque no me has dejado, me has provisto todo lo que he necesitado, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia también, y a todos ellos también nos has sostenido. Señor, síguenos guardando para que juntos como familia perseveremos en tener un mismo Dios, una misma fe, una misma doctrina, un mismo bautismo, un mismo Señor. Que seas tú, Señor, siempre, que no dejemos de hablar de ti, que eres la puerta. Ayúdanos a detectar, Señor, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, Señor, y síguenos mirando con gracia. Concédenos, Padre, hoy no quiero que sea solo una petición mía, sino una petición en el corazón de todos mis hermanos en esta iglesia. Concédenos el privilegio de tener más pastores, que estemos entre la grey, entre el rebaño, sirviéndoles, que la carga, Señor, es mucha. Ayúdanos, Señor, a seguirnos manteniendo fieles a ti, a ser irreprensibles, a dar buen testimonio, a enseñar la buena doctrina. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido experimentar como iglesia, los altos, los bajos, Señor, las pruebas, las dificultades, Señor, aún los errores y las malas decisiones. Señor, tú has sido fiel y has prometido sostener y edificar tu iglesia, y de eso estamos seguros que lo has hecho. Te pido que nos sigas santificando, que nos sigas purificando por el lavamiento de tu palabra, y que crezcamos más en el conocimiento tuyo, y que nos parezcamos más a ti, Señor, y que despiertes el corazón de otros varones, hermanos míos, Señor, a crecer en la gracia, a responder a un llamado, Señor, y que juntos como varones líderes de nuestros hogares podamos, Señor, defender nuestras familias, velar por ellas. Te doy gracias, Señor, porque Vineyard es tuyo, tú eres el gran pastor. Todo el reconocimiento, toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Concédenos fuerza, salud, sabiduría,
entendimiento para seguir sirviéndote, Señor. No solo a mí, a mi esposa, a mis hijos. Y gracias, Señor, porque sé que esta enseñanza, Padre, se quedará en el corazón de mis hermanos y les llevarás también, Señor, a no idealizar el rol y la posición del pastor. Señor, al único al que podemos considerar encima de, como la cabeza, como el rey, como el Señor, el sumo sacerdote, el gran yo soy, el que está en lo alto, Señor, a quien le debemos nuestra adoración, nuestra admiración, Señor, absoluta. Ese es tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Oramos que así sea, Señor, siempre en esta iglesia, Padre, y en un futuro con un presbiterio o un consejo de ancianos, Señor, que también seamos hombres sabios, llenos de tu Espíritu, que llevemos esta iglesia bien pastoreada, Señor, a cumplir tu propósito. Gracias te doy por la oportunidad de hablar de esto, de seguir capacitando y entrenando a tu iglesia, Señor. Te amo, te doy gracias y te doy la gloria. Y juntos, Señor, también te exaltamos como nuestro gran pastor. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.